Con mucha frecuencia yo veo gente, ¿verdad? Y no es nuevo, haciendo oraciones mecánicas. Y es porque muevo esto, hago esto y sucede esto. Y eso es lo que nos han enseñado. Este mundo está orientado, si usted se pone a ver, va orientado hacia la impaciencia. Pero más que tu comodidad, hacia la impaciencia, Dios quiere tu transformación. Y el hombre y la mujer de Dios que necesita realmente establecer una comunión con Dios debe aprender a esperar, debe aprender a confiar en el Señor y debe entender que cuando ora sucede algo, aunque no vea que sucede en el mismo instante. Amén. Sí. El tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, y eso muchas veces lo aprendemos en la iglesia, lo escuchamos, pero cuando nos toca vivirlo es cuando realmente somos conocidos por nosotros mismos. Ni siquiera por Dios, porque Dios siempre nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Pero qué triste es cuando nosotros resultamos tener una acción que nos entristece a nosotros mismos y te dice a ti mismo que realmente no estabas preparado como creías que estabas preparado antes de vivir el proceso que estás viviendo o las circunstancias que estás viviendo. Amén. Entonces, seguimos adelante. Después de haber leído unas cuantas cosas, llegué a una conclusión. Dice, la oración es la unión de dos voluntades. La voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Es la comunicación directa, íntima y sincera con Dios. Es un acto de fe, adoración y dependencia, en donde el creyente expresa alabanza, da gracia, confiesa su falta y presenta sus peticiones, buscando siempre alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Ejemplo tenemos en la palabra del Señor. Mucha gente en algún momento determinado, ¿verdad?, quiso que sucediese algo y sucedió algo para lo que no estaba preparado. Algo totalmente diferente. Si usted se pone a ver, en algún momento el mismo Jesús dijo, Padre, no será posible que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Porque muchas veces, ¿verdad?, queremos que suceda algo y Dios tiene su propia forma de pensar. Pero no creamos nosotros que estamos ausentes de esa forma de pensar del Señor. Dios siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros, aunque pase lo contrario a lo que tú esperas. Dios siempre tiene el control. Nunca crea que Dios no tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Entonces, en ese sentido, conseguí principalmente 5 tipos de oración. 5 tipos de oración. Esta mañana vamos a hacer como una especie de laboratorio y ensayo. Amén. 5, aquí le estoy dando la teoría. 5 tipos de oración. ¿Y cómo debemos comenzar? Porque la gente dice, pero ¿cómo comienzo, pastor? Yo cuando comienzo a orar no me encuentro a mí mismo. Pastor, yo no sé cómo comenzar, yo no sé cómo orar. Usted dice hablar, pero yo estoy acostumbrado a hablar con alguien a quien yo veo, no alguien con quien no puedo ver. Pero yo creo que tú debes llegar a desarrollar tu espíritu de tal manera que tú puedas sentir al Señor. Que tú puedas sentir al Señor de una manera extraordinaria. Amén. Entonces, ¿cómo debo comenzar? Amén. Dice así. La primera modelo de oración que conseguí fue un modelo de adoración y alabanza. Amén. Adoración y alabanza. ¿Cómo debes comenzar por ahí? ¿Cómo debes comenzar? Yo creo que debes comenzar de esa manera. Debes comenzar dando gracias a Dios. Muchas oraciones sientes que no tiene sentido, es porque comenzaste por lo que no es. A Dios no podemos llegarle por sus manos. A Dios debemos llegarle por su rostro. Es decir, tú debes buscar al Señor por lo que es, no por lo que Él puede darte. Si tú buscas al Señor por lo que Él es, tú entiendes que Él es digno de adoración. Tú entiendes que Él es digno de alabanza. Si buscamos el modelo de oración que Jesús dio, dice, Padre nuestro que estás en el cielo.
santificado sea tu nombre, ¿verdad? Fíjese eso, santificado sea tu nombre. Y allí hay algo extraordinario guardado. Imagínese que usted cambie ese término, santificado, y ponga honrado sea tu nombre. Cuando algo cuando algo es honrado o alguien es honrado, se honra por su trayectoria. Ahora yo quiero que tú me digas algo. De lo que tú eras cuando viniste a la casa del Señor y eres hoy, ¿tú crees que haya motivos para darle gracias a Dios? Sí, ¿verdad? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí no nos alcanzarían los dedos de las manos, los dedos de los pies para enumerar las cosas buenas que Dios ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellas que no tienen explicación momentánea, créamelo, que lo que hoy no entiende, ya mañana usted lo entenderá. Entonces, seguimos adelante, dice, centrada en quién es Dios, exaltando su grandeza, santidad y amor, sin pedir nada a cambio. Mateo 11:25. Yo creo que esta mañana alguien me ayude allí con una Biblia en mano para que pueda los textos que yo voy a dar esta mañana, pueda decirlos de allí. Creo que vamos a hacer participativo esto. Mateo 11:25. Dice, exaltando su grandeza, santidad y amor, sin pedir nada a cambio. ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? Mateo 11:25. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Está hablando Jesús. Está estableciendo una conversación de alguien a quien conoce. Y le dice, te alabo, Padre, porque escondiste esto de los sabios y los entendidos y se lo diste a los niños. ¿Entiendes? Entonces fíjate, estaba reconociendo, adorando, alabando al Padre por lo que había hecho en ese preciso instante. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, mi consejo para ti esta mañana es que debes comenzar la oración dando gracias por ese día. Yo quiero que usted entienda que la vida ya es un motivo de dar gracias. La salud ya es un motivo de dar gracias. El empleo es un motivo de dar gracias. Para esas personas que dicen, no, pero es que yo no dependo de nadie porque yo dependo de mi trabajo. Bueno, sí, dependes de Dios. Porque aunque tienes un empleo con un horario establecido y un sueldo, yo quiero decirte que nada hace un empleo con un sueldo y un horario establecido si no tienes salud. Porque tú eres útil para la empresa hasta que tú no te enfermas. El día que te enfermes es cuando tú vas a entender que realmente tú dependes del Señor. Dependes de esa salud que te da el Señor. Entonces ese es un ganar-ganar. ¿Entiendes? Tú cambias esfuerzo por un poco de comodidad y para la empresa le eres útil hasta que no cambies tu manera de actuar. ¿Entiendes? Tu manera de honrar tus compromisos con la empresa, que son las actividades que la empresa te demanda. Entonces, el tener salud ya es un motivo de dar gracias a Dios. Amén. Entonces, seguimos adelante. Este es el primer modelo de oración. Con ese debemos comenzar. Amén. Pero debemos desarrollar una oración. Debemos desarrollar el resto de la oración. Debemos aprender a orar y a ver respuesta. Hay gente que comienza una oración y después se rinde y dice, no, pero pareciera que no fue la voluntad del Señor, porque comencé a orar y de repente pareciera que Dios se olvidó. Bueno, pero entonces para ese instante yo te aconsejo que leas la historia de Abraham, porque por algo le llaman el padre de la fe. Imagínate tú cuando Dios lo llamó. Dice que entre palabra y palabra pasaron aproximadamente entre 25 y 30 años. Y cuando él toma una decisión, ¿verdad? Y dice, bueno, Señor, este almaceno Eliezer es uno de los criados de mi casa. ¿Quién dice que no es mi hijo? Por la ley es mi hijo, Señor. Por la ley de aquel territorio donde estaba él. Y sin embargo, Dios le dice, no, Señor, yo no te voy a dar, porque la reflexión humana siempre está. Esa es la predicación del próximo domingo, el toque del tema del próximo domingo, que es la voz del intelecto del hombre. Entonces, en ese intelecto él dice, pero es uno de los criados de mi casa, es mi hijo. Y Dios le dice, no, te voy a dar un hijo de tu propia prole, de tu propia descendencia, le dijo. No va a ser el Damasceno Eliezer. O sea, entre pocas palabras, lo que la decisión humana que él estaba tomando no estaba mal,
pero no para el propósito de Dios. No para el propósito de Dios. Porque humanamente no estaba mal, pero Dios iba a dar un hijo de su propia descendencia, un hijo que después, ¿verdad?, el Señor lo iba a tomar como tipología más adelante para su propósito. Amén. Entonces tú no sabes lo que realmente está pasando con la espera que tú estás teniendo. Las cosas no se hacen en tu tiempo, se hacen en el tiempo del Señor. Yo sé que es difícil escuchar esto. Cuando tú me digas, sí, pastor, yo sé que el tiempo de Dios es perfecto, pero sigo enfermo. Sí, pastor, yo sé que el tiempo de Dios es perfecto, pero ¿quién paga las deudas? No tengo empleo. Sí, pastor, pero usted me dice que tenga que esperar, y claro, bajo sus ojos yo tengo que esperar, pero usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. No creas que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido lo que tú estás viviendo. Para llegar hoy a esta conclusión, y cuando Dios dice fiesta, uno saca papelillo y empieza a tirar papelillo, y ese acto de locura es porque nosotros sabemos que quien lo dijo lo hará y quien lo habló lo va a ejecutar. Yo quiero que usted aplaude al Señor esta mañana. Señor, la gloria es tuya. Amén. Entonces, decíamos que debes comenzar con adoración y alabanza. Amén. Segundo tipo de oración, petición o súplica, rogar por las necesidades personales, ya sean físicas, materiales, emocionales o espirituales. Mateo 26:39 y Hebreos 5:7. Por favor, alguien que lo lea. Amén. Fíjese, ¿ven? Hay momentos en la vida donde nuestra oración tiene que ser llevada a otro nivel. En estos días pasados, Dios me dio una revelación tremenda. Yo estaba predicando acá y, ¿verdad?, yo tomé como ejemplo la emergencia de un hospital, donde cada quien venía con una falencia diferente. Y venía uno de repente que se había partido un brazo y lo pasaron directo. Entonces, yo decía que era una emergencia y la pastora Neri dice, pastor, yo que conozco un poco de los términos de medicina, le puedo decir que dentro de las emergencias hay urgencias. Amén. Yo creo que cuando la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé, es directamente proporcional, hermano. Es directamente proporcional. Clama a mí y yo te responderé. Tú tienes que convertir tu oración en un clamor para que de una vez llegue al trono del Señor, ¿verdad? Muchas veces esa presión no va a venir sino con lo que estás viviendo, con lo que está pasando contigo. Recuerdo cuando a nosotros nos estaban sacando de la casa donde vivíamos, y ese día no comencé, Padre querido que moras en el cielo, Señor, excelso, exaltado, glorificado. Ese día le dije, Señor, ayúdanos, porque la cosa se puso mal. Lo que no quería que pasara, por años no quería que pasara, se puso mal la cosa, le dije al Señor. Fui sincero con Dios, no recuerdo haber sido tan diplomático con Él, pero Él, que conoce la intención del corazón del hombre, ¿verdad? En el momento, hermano, que yo terminé de conversar con el Señor me dijo, mira, vete a la calle de al frente, donde estás tú, y allí tengo a alguien preparado con una casa para ti. Allí te vas ahí. Allí te vas. Y yo, wow, Señor. Vi, hermano, llamé por teléfono, la persona fue. Cuando me encuentro con el de la inmobiliaria me dice, Señor, ¿usted es cristiano? Yo le digo, sí, yo soy cristiano. ¿Y usted es cristiano? Le digo yo. Me dice, sí, yo soy cristiano. Y le estaba orando a Dios para que enviara un cristiano. Amén. Entonces, me dijo, no quería poner la casa en manos de cualquiera, quería ponerla en manos de alguien que fuera responsable. ¿Y quién más responsable que un hombre de Dios? Pero eso no sucedió así nomás. Escúchame bien. Oramos. Descendió el poder de Dios y ese hombre se puso a llorar y no sabía por qué estaba llorando.
Yo sí sé por qué sabía llorar, por qué estaba llorando. Porque el poder de Dios es así. Gloria sea del Padre. Entonces yo creo que usted debe entender que hay oraciones, ¿verdad?, que son súplicas que deben ser elevadas a un clamor y no pueden gestarse en la comodidad de nosotros. A lo mejor se gesta en el pasillo de una emergencia, a lo mejor se gesta en el momento más difícil. Yo nunca he entendido cómo un pajarito, después que otro pájaro invasor le rompe el nido, vuelve a comenzar a cantar para hacer otro nido igual. Y yo me quedo sorprendido, porque dice la palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. Ese pajarito está alabando a Dios. Yo creo que Dios merece la adoración y la alabanza. Amén. Yo creo que debemos llegar a esa conclusión. Debemos llegar a ese nivel y entender que realmente Dios merece la gloria. Amén. Amén. Disculpe que no se puede hablar de alguien que sin que nuestro espíritu no reconozca que realmente Él merece la gloria. Amén. Otro, la oración de intercesión. La oración de intercesión, hermano, este es otro tipo de oración. Amén. Fíjense que esta oración no está ligada a nuestro momento de crisis. No, la oración de intercesión, ¿verdad?, va más allá de lo que sentimos. Dile al que está a tu lado, la oración de intercesión va más allá de lo que sentimos. Con frecuencia Dios le hace sentir a los profetas muchas cosas que son extraordinarias, y el profeta lo primero que se preguntará al inicio de su ministerio es: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué yo estoy pasando esto? ¿Verdad? Y es porque realmente esa oración de intercesión, hermano, muchas veces no tiene nada que ver con nosotros. Amén. Entonces, esa oración de intercesión, ¿verdad?, es orar a favor de otras personas como familiares, líderes de la iglesia, los enfermos o la sociedad. Juan 17:9 y Juan 17:9, 10 y 11. Estaba Jesús en la cruz. Vamos a avanzar rapidito para concluir con estos otros dos modelos de oración. Confesión. Oración de confesión es reconocer los errores y pecados ante Dios para pedir perdón y restaurar la comunión con Él. Daniel 9, 2 al 7, cuando Daniel está reconociendo los pecados del pueblo, ¿verdad?, e indaga sobre las profecías que había dado Jeremías y cuánto tiempo era el tiempo en el exilio. Fíjese que este hombre le tocó diligentemente revisar las profecías de alguien más para determinar los tiempos. Amén. Eso lo hace la inteligencia espiritual.